¿Listo? Entonces, Wyckoff, para el que no sabe quién es un señor que inventó un método, ¿sí? Un señor que estuvo casado dos veces, inventó un método el cual le hizo acumular mucha fortuna en ese entonces. Y desde ese entonces, pues él es, digamos, el único, creo yo, influencer más reconocido en este tema de los mercados financieros, gracias a su método, ¿sí? Al método que él escribió y que él denominó. Y es un método de fases de mercado, ¿cierto? Entonces, dentro de este método, dentro de este método, el señor Wyckoff determinó dos tipos de esquemáticas, ¿sí? Una, la acumulación, y la otra, la distribución, ¿ok? Cada una de estas, cada una de estas siendo el momento antes de un gran movimiento o de un movimiento del precio, ¿ok? Entonces, según Wyckoff, existen dos fases de mercado, que es la acumulación y la distribución, ¿sí? ¿Alguno de acá sabe cuál es la acumulación y cuál es la distribución? ¿Sí? Si no, vamos a colocarlas. Entonces, vamos a identificar acá acumulación rápidamente. Aquí tenemos lo que llamamos distribución. Y aquí abajo, volvemos y tenemos una acumulación. ¿Listo? Entonces, la acumulación viene siendo cuando el precio sale hacia arriba, ¿sí? Porque se puede decir, y la distribución es cuando el precio sale hacia abajo. ¿Listo? Déjenme guardo esta partecita de acá. Y continuamos por acá. ¿Listo? Entonces, tenemos acumulación y distribución. ¿Ok? La acumulación, para que ustedes lo pongan ahí, la acumulación viene siendo la fase final, la fase inicial, perdón, de un ciclo, siendo este un rango en el que entra un activo
antes de marcar un movimiento alcista. Y se encuentra separado por diversas subfases dentro de la propia consolidación. ¿Okay? ¿Cuál es esta esquemática? Entonces, esta esquemática, creo que no puedo poner imágenes acá, pero esta esquemática, si no, vamos a buscar Wyckoff en Google. Acumulación. Número 1, que es la más bonita. Tenemos esta. Viene siendo esta acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nos dice Wyckoff? ¿Sí? Que viene entrando, ¿sí? Que es un ciclo en el cual viene de un movimiento bajista, ¿sí? Donde hace una acumulación, que es la que vemos ahí, y para esa acumulación, para dar un giro e ir al movimiento alcista, ¿sí? Eso es lo que nos dice Wyckoff, ¿ok? Entonces, teniendo eso en cuenta, nosotros podemos darnos cuenta que, primeramente, nosotros tenemos algo que se llama, aunque él lo llama, un preliminar support, ¿sí? Un soporte preliminar. Aquí un supply clímax, se llama, un clímax supply, que si se acuerdan en la clase de estructura, nosotros vimos que para que el precio se mueva, los bancos dejan ciertas operaciones abiertas, ¿sí? Y cierran otras. Entonces, aquí en el Climax Supply es donde se cierran sí, se cierran y se abren nuevas operaciones para cambiar el sentido de la estructura, ¿cierto? No pueden cambiar o cerrar todas las operaciones de un solo movimiento, por decirlo de esa manera, porque entonces no tendría sentido el mercado de Forex y por lo que también es regulado. Entonces, sí hay manipulaciones, claro, pero entonces no pueden ser tan notorias. Ok, ¿qué pasó? No pueden ser tan notorias porque es un mercado que pues, tienen entidades ahí, ¿cierto? Luego viene ¿qué pasó? ¿Aló, me escuchan ahí? ¿Sí me están escuchando? Sí, Cami. Sí, listo. Deben un segundo que se me trabó acá el computador.
Listo. Entonces, como estaba diciendo, vienen cerrando estas ventas que quedan abiertas, estas compras. Viene aquí un automatic rally, luego viene un test support, ¿sí? Y muchas veces vemos que esta esquemática cumple cuando este automatic rally es validado por este nuevo alto, ¿sí? Viene validado por este nuevo alto. Y ese nuevo alto, ¿sí? Es lo que nos valida que es muy posible que nos encontremos con esta esquemática de Wyckoff, ¿sí? Dame un segundo. Con esta esquemática de Wyckoff, ¿sí? Luego, ¿qué viene? Viene un support test, ¿sí? Un segundo support en la fase B, ¿sí? Esto es fase A, fase B, fase C, fase D. Y en la fase C encontramos lo que nosotros llamamos un sprint, ¿sí? O el movimiento, pues, la vela institucional, que es lo que nosotros miramos. Yo no los quiero enredar con que en aprenderse en cada uno de estos, sino que entiendan cómo funciona este método, ¿sí? Y es que lo que él hace es, si ustedes se dan cuenta, él acá lo que hace es acumular órdenes, ¿sí? Lo que hace es crear aquí liquidez, ¿sí? Por eso pongo esa bolsita de liquidez. Y luego lo que hace es venir con este sprint, ¿sí? Abriendo operaciones a la baja, barriendo esta liquidez. Entonces, normalmente lo que nosotros vemos es una barrida de liquidez por debajo, una barrida de mínimos iguales, ¿sí? Y un rompimiento de estructura, un quiebre de estructura en esta parte de la fase B, para luego él venir a hacer un test, ¿sí? Hacer el test y poder irse en un swing trading que puede durar días o semanas, ¿sí? Con un riesgo-beneficio muy bonito. Entonces, les voy a pintar más o menos la esquemática, cómo sería, si pronto no la entienden ahí. Y es algo así, ¿sí? Simplificado. A mí me interesa es que ustedes lo entiendan simplificado, ¿sí? Y él lo que hace es venir a hacer esto, ¿sí? Viene y hace el test, que es lo que yo le estaba diciendo acá, y ahí continúa con su movimiento alcista, ¿cierto? Entonces, para que ustedes lo vean más simple, lo que él hace es acumular liquidez aquí abajo, ¿sí? Acumular mínimos iguales aquí abajo, ¿sí? Muchas veces también crea acá máximos iguales, ¿sí? Muchas veces también crea máximos iguales, pero lo que a nosotros nos interesa es que él venga y barra liquidez, ¿sí? Con este movimiento que vemos acá, que venga y barra esta liquidez, esta gente que está comprando con soportes y resistencias, barra esa liquidez y una vez barra esa liquidez, deje un movimiento muy rápido al alza, ¿sí? Un movimiento rápido al alza, que normalmente nos hace un quiebre de estructura, ¿sí? Un quiebre de estructura confirmándonos que la estructura ya está cambiando y normalmente vemos que en esta velita, que es donde se abrieron las operaciones en venta, ¿sí? Nosotros vamos a encontrar nuestros puntos de interés o nuestros order blocks, ¿sí? Nosotros vamos a encontrar nuestros order blocks, nuestros puntos de interés, ¿ok? Eso sí, debemos refinar dónde fue la última velita con el movimiento bajista, ¿sí? Y pues ahí, donde nosotros refinemos esa velita, vamos a colocar nuestras posibles entradas, ¿ok? Y eso es lo que nos permite a nosotros tener o simplificarles de una manera lo que es la parte de la acumulación. ¿Listo? Déjenme les ahora aquí otra imagen para pasar al tema de la distribución, que es lo mismo pero en sentido contrario, ¿ok?
¿Listo? Entonces, voy a explicar lo que es la distribución. ¿Listo? Si quieren digamos, detallar más en Wyckoff, ¿sí? Detallar más en este patrón de Wyckoff, pues como les dije en internet, ustedes solo colocan Wyckoff y ahí aparecen muchas páginas donde explican a detalle qué significa cada uno de estos, de estas abreviaciones, ¿sí? Pero entonces, lo que a mí me interesa es que ustedes entiendan a qué se refiere, ¿sí? ¿Qué nos da a entender? Y cómo ustedes lo pueden interpretar, ¿listo? Entonces, la distribución es la última fase dentro de un ciclo del precio, siendo este un rango en el que entra un activo después de un movimiento alcista, ¿sí? Antes de un movimiento bajista para volver a entrar en otro ciclo. ¿Listo? Entonces, se repite lo mismo, lo que yo les explicaba acá. Él viene subiendo, ¿sí? Normalmente lo vemos cuando él viene subiendo. Aquí tenemos un buy clímax, ¿sí? Donde lo mismo que la esquemática anterior, vemos un rally, automatic rally, vemos un test acá, ¿sí? El automatic rally es confirmado por un nuevo bajo que está en la fase B, ya estamos en la fase B. Luego tenemos una UT, ¿sí? Un nuevo pico. Tenemos una pequeña fase de consolidación. ¿Y las imágenes? Bueno. Tenemos una pequeña fase de consolidación y aquí donde dice Utah es donde vemos el sprint o el movimiento, normalmente nosotros le llamamos el movimiento institucional, ¿sí? Que es el que nos saca, o por decirlo así, el que barre esta liquidez que se crea aquí arriba, ¿sí? Para luego hacer un desequilibrio y la idea es nosotros es poder entrar aquí en el test, ¿ok? Poder agarrar aquí el test para podernos ir en un movimiento bajista con un ratio riesgo-beneficio interesante, digo, muy bonito, ¿sí? Que eso es lo que vamos a hablar en el siguiente video. Entonces, simplificado, lo que nosotros vemos es lo siguiente, ¿sí? Viene, el precio acumula, hace un automatic rally, perdón, un sprint, o lo que aquí dicen Utah, luego hace un desequilibrio para luego venir a hacer el test, ¿sí? Lo que se ve allá que es el test y continuar con su movimiento bajista, ¿ok? Entonces, como les decía, simplificado sería que acá normalmente crea liquidez, ¿sí? Interna, liquidez externa, perdón, alcis por debajo y por encima, viene y nos crea nuestro movimiento institucional, ¿sí? O en este caso es el UTAD, ¿sí? Y nos deja nuestro último movimiento alcista, ¿sí? Nuestro order block, que es el que nosotros vamos a tomar siempre, ¿sí? Y ahí es donde el order block, él viene a cerrar esas posiciones, ¿ok?
Él viene a cerrar esas posiciones de la última vela alcista, ¿sí? Que es la que hace que barran toda esta liquidez que hay acá. ¿Listo? Terminando con la teoría, vamos a continuar con la práctica de esto, ¿ok? Vamos a buscar rápidamente unos ejemplos, a buscarles unos ejemplos rapiditos aquí en el gráfico del euro dólar. ¿Listo? Listo, entonces vamos a irnos aquí a esta parte de acá, ¿sí? En este pequeño giro en este giro de precio, donde el precio cambia su dirección, y para demostrarles cómo se vería en la práctica, ¿ok? Entonces, vamos a irnos a 4 horas. Esto, bueno, ustedes saben que el mercado es fractal, ¿no? Lo podemos ver en temporalidades muy chiquitas como en temporalidades muy grandes. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos aquí en esta zona? En esta zona tenemos una fase de distribución, ¿sí? Donde nosotros podemos venir y lo que yo les estaba diciendo. ¿Qué hace el precio? El precio viene, me crea una acumulación de altos iguales, ¿sí? Una acumulación de altos iguales. Nosotros marcamos nuestro fractal, ¿sí? En la clase de estructura vimos cómo marcábamos los fractales. Entonces vamos a marcar este rápidamente, ¿sí? Vamos a marcar este rápidamente. Aquí tenemos un quiebre de estructura normal y este es nuestro último fractal, el que tenemos acá, ¿sí? ¿Qué hace el precio? El precio viene, ¿sí? Acumula aquí bajos iguales, ¿sí? ¿Sí lo ven acá? ¿Qué hace el precio con esos bajos iguales? Él viene, si ustedes se dan cuenta, con su movimiento alcista. Si ven la vela aquí, esta vela verde que tenemos acá, él viene aquí con su movimiento alcista, ¿sí? Y estamos dentro de este fractal, ¿ok? Estamos dentro de este fractal. Entonces, el precio viene con su movimiento alcista, saca a estas personas que están vendiendo, ¿sí? A estas personas que están vendiendo en lo que vimos en la clase de ayer de conceptos de Smart Money y liquidez, ¿sí? Y en esta vela, él lo que hace es barrer toda esta liquidez y posteriormente nosotros vemos un movimiento bajista amplio, ¿sí? Que viene y nos quiebra aquí estructura, ¿sí? Viene y nos hace un boss, quebrándonos estructura, confirmándonos que posiblemente estamos en la fase de Wyckoff, ¿sí? Que posiblemente no, que estamos en la fase de Wyckoff. Entonces, lo que yo les decía, esta es la última vela, nosotros podemos tomar toda la vela o refinar zonas, ¿sí? Ir refinando zonas, ¿sí? O coger nuestro order block más llamativo dentro de la misma vela de movimiento institucional y colocar nuestro orden. Y como ustedes pueden ver, tenemos un movimiento. Si hubiésemos tenido esta información, hubiésemos agarrado todo este movimiento, ¿sí? Todo este movimiento. Y esto es lo que nosotros le llamamos el sprint, ¿sí? Este es el sprint, por acá creo que lo tengo. Este es el sprint, ¿sí? Y aquí pues están los demás, las demás abreviaciones, pero lo que más me interesa es que ustedes entiendan
que aprendan a identificar estos movimientos, ¿sí? Y seguir con esta esquemática de Wyckoff, ¿ok? Esto funciona, o estos nosotros lo podemos ver, o se replica en cualquier temporalidad, ¿sí? Y este es el test, que es lo que yo les venía diciendo, que es el cierre de las operaciones o del movimiento institucional, ¿sí? Del movimiento institucional, que es esta vela que barre la liquidez tanto por arriba como por abajo, ¿sí? Haciendo quiebre estructura. Y lo que hace este mechón que ustedes ven acá, rápido y con mucha fuerza, es cerrar las posiciones abiertas de los bancos, ¿sí? Para ellos irse literalmente solos. ¿Listo? Entonces, este es el ejemplo de distribución. Voy a tomar el pantallazo. Vamos a sacarlo aquí a un lado. ¿Listo? ¿Sí lo están entendiendo? ¿Sí lo entendieron hasta ahí, Jackson? ¿Lo entendiste? Un ejemplo de distribución. Y aquí voy a sacar rápidamente el ejemplo para que ustedes lo vean, el ejemplo de acumulación, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, siempre estos ejemplos se dan en los extremos, ¿ok? Se dan en los extremos. Y acá tenemos un ejemplo de acumulación, ¿listo? ¿Qué hace el precio? Llega a una zona, obviamente una zona previamente mayor, un order block mayor, una zona de interés en temporalidades mayores. ¿Qué hace el precio acá? Aquí se nota muy clarito lo que el precio hace. Viene, nos hace una liquidez, ¿sí? Nos deja liquidez acá con estos mínimos iguales. Viene y acá tenemos otra liquidez, tenemos más liquidez arriba, ¿sí? ¿Qué hace el precio? Nos genera quiebre de estructuras. Mira, aquí tenemos el quiebre de estructura. Aquí arriba tenemos otro quiebre de estructura antes de llegar a nuestra zona de interés. Y como ustedes se dan cuenta, el precio viene y hace este movimiento, ¿sí? El precio hace este movimiento bajista, que es el que a nosotros nos interesa. Y después de hacer ese movimiento bajista, él lo que hace es barrer la liquidez de abajo, barrer la liquidez de arriba, generar quiebres de estructura, ¿sí? Y nos deja nuestro order block, ¿sí? O nuestra última velita, que es la que nos da la entrada, ¿sí? Es la que nos permite entrar y tener unos ratios riesgo-beneficios muy interesantes. Entonces, aquí nosotros podemos ver el sprint, ¿sí? Que barre esta liquidez de abajo y después del sprint, él hace un movimiento alcista muy rápido que me genera desequilibrio, que me genera un imbalance, ¿sí? Lo vimos ayer en la clase de conceptos Smart Money, ¿sí? Que nos genera un imbalance. Normalmente nos genera un imbalance, ¿sí? Y él lo único que viene a hacer, después de barrer la liquidez y hacer unos quiebres de estructura, él lo que viene a hacer es su respectivo test, ¿sí? O lo que nosotros llamamos cerrar las operaciones abiertas de los bancos que hicieron este movimiento. ¿Listo? ¿Para qué? Para así continuar con su trayecto de cambio de ciclo y tener un riesgo-beneficio muy interesante. ¿Ok? Con esta información se pueden tener unos riesgos-beneficios muy interesantes. ¿Listo? Entonces, esta es la parte de la acumulación. ¿Ok? Y con esto damos por terminado el tema de Wyckoff. ¿Listo?